una nueva forma de conocer el mundo contable, fiscal y de los negocios. BPS News. Noticias desde otra perspectiva. Hola, buenos días, bienvenidos este viernes 15 de septiembre a BPS News, en donde tendremos un tema muy interesante que es el testamento. Posteriormente pasaremos a la entrevista, hablaremos de la NOM 35 y al final las noticias fiscales de esta semana. Comenzamos. Lisbeth Vidals, al habla. Tópicos fiscales. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Estamos en el mes de septiembre, el día de hoy se festeja la independencia de nuestro país. Sin embargo, hoy vamos a hablar de un tema que es el testamento. Y muchas veces hay una creencia o un mito que cuando hablamos de testamento hablamos de muerte. Entonces mucha gente dice, voy a hacer mi testamento y si alguien de la familia lo propone, la gente dice, oye, ¿qué me estás tratando de decir? Que ya me voy a morir. Y finalmente tenemos que verlo de otra forma. El hacer un testamento es primero un acto de responsabilidad, es un acto de inteligencia, pero también es un acto de amor. ¿En qué sentido? En el sentido en el que nosotros hagamos un testamento, vamos a prevenir muchas cosas a futuro. Vamos a prevenir problemas, vamos a prevenir diferencias, vamos a prevenir suposiciones. ¿Y qué es lo más importante? Que dejando un testamento, nuestra voluntad se va a llevar a cabo. Entonces, puedes hoy aprovechar en este mes, hay precios preferenciales en las notarías que al final vamos a publicar para que ustedes estén atentos a esto. ¿Qué tienes que saber para hacer un testamento? Pues, en primer lugar, en muchos estados piden que seas mayor de edad. En algunos estados de la República Mexicana, solo te solicitan que seas mayor de 16 años. En este sentido, pues dependerá de tu entidad para que puedas hacer tu testamento. Ahora, ¿qué es lo que tienes que también tener en cuenta? Normalmente los testamentos, si es que hay varios tipos en nuestro Código Civil, lo importante es que acudas a un notario público. ¿Por qué? Al quedar o hacerlo con un notario público, el testamento queda registrado, queda en unos folios y entonces en caso de que pase algún accidente, algún siniestro, tus familiares o la persona que puede ser sujeta a heredar puede ir con algún notario y entonces se busca ese testamento, aunque nadie lo tenga, se encuentra registrado y entonces tú puedes saber cuál fue la voluntad de esa persona. Entonces la recomendación es que lo haga un notario. En México existe otra figura que es el corredor público, pero el corredor público en este caso para este acto civil no tiene facultades para celebrar el testamento. Entonces aquí es importante que acudas con el notario. Ahora, cuando tú vayas con el notario te va a preguntar, pues, cómo te llamas, dónde naciste. Normalmente en muchos testamentos se pone quiénes son tus padres, quiénes son tus hijos, la edad de tus hijos, para que con esto se llene lo que nosotros llamamos los datos familiares y los datos personales del testador. Ahora, muchas veces pensamos que solo se puede hacer el testamento cuando hay bienes, es decir, mucha gente dice, yo no tengo nada, entonces no hago testamento. Sin embargo, a nivel práctico, lo que se recomienda es hacer un testamento para que tú digas mis bienes presentes o futuros. Porque ¿qué pasaría si tú hoy no haces un testamento y de repente compraste una casa, te ganaste un premio, inclusive si hay salarios que no te pagaron, una PT1 distribuida? Entonces, con ese testamento
las personas que tú elijas pueden llegar y reclamar esos bienes. Entonces, no siempre es que no tengamos nada. Ahora, en la actualidad, pues todo el mundo tiene un teléfono, tiene su ropa, tiene sus joyas. Entonces es muy difícil que pase que alguien diga que no tiene nada. En este sentido, tal vez tú haces una lista de lo que tengas y puedes decidir a quién se lo dejas. En este sentido, puede haber dos tipos para cuando tú dejas tus bienes. Una es cuando llamamos que es un heredero. Y el heredero en general es alguien a quien tú dices, a lo mejor dejo a mis hijos por partes iguales y se volverían herederos, pero cuando tú quieres dejar una cosa en específico, a lo mejor voy a pensar que haces un deporte en especial y tú quieres dejarle eso, tu raqueta, tus palos de golf, a lo mejor tu equipo de buceo, lo que tú utilices, se lo quieres dejar a tu mejor amigo. O se lo quieres dejar a la persona que más sabes que lo va a apreciar. Entonces, en ese sentido, tú tendrías que dejarlo en forma específica a esa persona y eso se llama que estás haciendo un legado, que sería un legatario. Bienvenido, Álvaro, estamos platicando aquí del testamento en este día, viernes 15 de septiembre, para comentar pues lo que deben hacer, a quién deben acudir y pues sobre todo también comentando que es septiembre y los notarios nos dan un precio especial en cada estado. Entonces, pues al final del programa publicaremos la tabla para que cada uno de nuestros radioescuchas, en caso de que esté viendo este programa, pueda ver esta tabla. A mí lo que me llama la atención, Liz, es que venía escuchándote, perdón por el tráfico, pero la verdad es que cada esquina que estás en esta ciudad, te das cuenta que debes de tener un testamento. Porque cada esquina te pueden matar, cada esquina puedes chocar o algo. Lamentablemente la gente, como bien dijiste, solo piensa que hay que dejar un testamento cuando tiene bienes. Y solo lo ven cuando está cerca. Yo recomendaría que se hiciera este testamento de la forma más simple y sencilla, como lo especificaste, de la forma de decirle a la gente, lo que tengas, déjaselo a quien tú quieras. Y me llamó la atención otro punto que dijiste, oye, le quiero dejar mis palos de golf a mi super brother. Pues sí, si ustedes amigos no dejan testamento, pues le va a quedar a tu esposa, o le va a quedar a tu esposo. Bueno, es que cada quien habla de su género, ¿sí? O le va a quedar a tus hijos y tus palos de golf que querías dejárselo a tu mejor amigo de toda la vida no le van a llegar. Claro. Y solo la forma dejándolo es poniéndolo ahí en el testamento. Quiero que mis palos de golf sean para Manuel, ¿sí me explico? Claro. O quiero que sea para ese pequeño detalle, quiero que esta joyita que tengo, hombre, que puede ser el anillito que te dieron en la secundaria, llámese de Pepsi Cola o de lo que sea, ¿quieres dejárselo a alguien? Ponlo, ¿sí o no? Claro, y fíjate que es importante eso que acabas de decir, pero hay que poner el nombre completo, porque tú dices, mi mejor amigo Manuel, y entonces yo puedo pensar en Manuel Alberto Subieta, puedo pensar en Manuel Millán, puedo pensar en Manuel Arango. Entonces, importante que en el testamento dejemos los nombres completos de las personas a quienes queremos dejar las cosas. Y aparte, tan completo debe de ser, porque tú debes de ponerlo. Fíjate, ¿qué pasaría si yo pongo en un testamento, quiero dejarle a mi cuate el Chompiras? Y así lo ponen. Bueno, el problema no es que lo pongan. El problema es que cuando en el ejercicio de llevar a cabo el testamento, el Chompiras va a decir, pues, soy yo. Y va a decir, ¿usted quién es? Pues tienes que poner Manuel Alberto Subieta Ríos, Manuel Arango, Panamá. O a lo mejor también puedes poner Manuel Arango, también llamado el Chompiras, déjame imponerlo. Claro. Pero tienes que ponerlo por su nombre, que la ley, porque si no, ¿cómo lo encuentras en el archivo de notaría? Sí, normalmente, Álvaro, los notarios no permiten los alias, o sea, no permiten los apodos, solo se permite y siempre y cuando de repente
haya una confusión en el nombre por el apellido, porque a lo mejor antiguamente se utilizaba en el caso de las mujeres el apellido de casada, pero inclusive el notario, para poder hacer válido ese testamento, vamos a suponer que no sé, fuera tu esposa de cordón. Entonces, en ese momento, sí le tendrían que pedir a tu esposa primero el acta de matrimonio, por eso se piden unos datos familiares al inicio del testamento, y después lo que le pedirían sería que ella presente documentos donde firma como de cordón. Inclusive hay un documento notarial donde se dice que varios nombres que utiliza esa persona con el apellido de casada, o a lo mejor porque el apellido llevaba un apóstrofe. Y así lo prevé la ley. Entonces, pero normalmente los notarios no te van a aceptar que pongas apodos, ¿no? La chiquis, la gordita. El problema y también te lo quiero mencionar, tienes toda la razón, el mundo ha cambiado. Los notarios hoy son mucho más exigentes y son mejor hechos y mejor, bueno, no digo mejor hechos, perdóname, pero sí ya no permiten. Pero ¿qué te parece testamentos de hace muchos años que los van a buscar al registro de notarías? Que esos nombres de casada, que esos sombreros, se existían y se hacían. Claro, hoy cada día es menos, tienes toda la razón. Hoy se identifica al ser por la persona, por todos sus datos, e incluso hoy se identifican con nombres de soltera, o de soltero, perdón. Claro, entonces, pues es importante que pienses en esto, como decíamos, a lo mejor, pues los últimos sucesos de los años nos han enseñado, pues que si bien sabemos que todos nacemos y en algún momento vamos a morir, pues el tema está que la mayoría no sabemos cuándo vamos a morir. Son los dos únicos temas. ¿Cuáles son los dos únicos temas reales en la vida? La muerte y los impuestos. La muerte y los Entonces, en ese sentido, pues prepárate, velo con anticipación. Inclusive uno de los requisitos que nos marca la ley, pues es que estemos en pleno uso de facultades mentales. Eso es un requisito. Si el notario, cuando va y firma, el adulto mayor o una persona que puede estar enferma, tiene que cerciorarse que está en pleno uso de sus facultades mentales, porque de lo contrario podría solicitarte una carta de un doctor, o inclusive citar a un doctor ahí para ver que estás en condiciones de emitir el testamento y que la voluntad no está siendo coercionada o manipulada para efecto de alguna situación. Y en el caso también de ciertas personas que han llevado, tendrías que demostrar con un certificado su situación médica y su situación de si tiene esa capacidad para poder decidir, para poder, porque también hay mucha gente que dice, es que no estaba en aptitudes. El notario, cuando ustedes entran a hacer su testamento, pues los puede interrogar antes. Y si para él le contesta si estás en aptitudes, él dice que está en aptitudes y lo firma con los testigos presentes. Sí, fíjate que esa es una de las situaciones. Normalmente cuando tú vas a firmar a la notaría, Álvaro, sucede que si van acompañantes, los acompañantes no pasan cuando firman. No. En ese sentido, ahí el notario hace varias preguntas para cerciorarse que la persona que está firmando, pues no esté coercionada o coaccionada por alguno de los acompañantes. Y esa parte se evalúa que no haya bajo coerción de ninguna especie, le hace preguntas, quiénes son su familia, sus hijos, cómo le ha ido, y ve si realmente está en aptitudes. Y si las ve y que está correcto, él dice, va la firma para adelante. Si él siente que está mal, que no está en lo correcto, que no está, pues puede suspender y no llevar a cabo el acto notarial. Claro, ahora también hay otras dos figuras muy importantes en el testamento, Álvaro. Una es cuando tú tienes hijos menores de edad, se tiene que nombrar un tutor. En términos generales, en la mayoría de los estados, el tutor es el otro padre, si es que vive, es el otro padre de manera directa. En caso de que tú no dejes un tutor, la ley marca en la mayoría de los estados, en los códigos civiles, que el tutor será el papá, es decir, si la que muere es la mamá, el tutor será el papá, si el que muere es el papá, la tutora será la mamá, y si fallecieran las dos al mismo tiempo, los tutores inmediatos son los abuelos paternos. Los paternos. Y después los maternos. Obviamente cada código tiene su disposición, pero eso sería en términos generales. Y después la otra figura también muy importante es el albacea. El albacea es como el representante legal, es decir, a quien yo elijo
que cuando yo muera va a hacer que mi voluntad se lleve a cabo. Que se ejecute, es el ejecutor. Yo lo veo como aquella persona que verá que se ejecute la voluntad que ahí se manifiesta. Exacto. Él no lo ejecuta directamente porque pues a veces son los abogados, el notario. Lo podrá hacer, pero es el que hace que se lleve a cabo o que se cumplimente. Sí, supervisa que se lleve a cabo. Recordemos que la albacea, si bien es un cargo que alguien te deja, tú lo puedes aceptar o lo puedes rechazar, y muchas veces cuando tú lo aceptas también, al llevar a cabo esa decisión del testador, también puedes cobrar unos honorarios por esa administración. Y lo más importante es que tienes que firmar. Sí, tienes que, bueno, no, cuando... Es que tú no puedes, imagínate que te ponen a ti de albacea y tú no sabías. No, pero eso no es así. Haz de cuenta que tú vas a hacer tu testamento, e inclusive cuando tú firmaste y dejaste a las albaceas no se presentan a firmar. Se les menciona nada más. Por eso, solo das el nombre completo. Tú no sabes en cuántos testamentos estás como albacea hoy. Tú no sabes eso. Y yo tampoco. Entonces, donde vas a poder decir si acepto ejercerlo o no. Es cuando se abre. Exacto, cuando se abre el testamento, y entonces ahí tú puedes decir, yo, Álvaro Cordón, si acepto o no acepto. ¿Y qué significa que se abre un testamento, Liz? Porque así dicen, vamos a abrir el testamento. Claro, pues lo que significa es, primero te debes de cerciorar de que la persona sí ya falleció. Hay un procedimiento especial para los desaparecidos, desafortunadamente en nuestro país, pero tienes que demostrar que sí falleció, y en ese sentido entonces ya se procede, si la familia tiene un testamento, a presentarlo, pero muchas veces se hace una búsqueda, Álvaro, para ver si ese es el último testamento. ¿Cuál sería una recomendación práctica? Que si tú vas y celebras un nuevo testamento y ya tenías uno anterior, se lo lleves al notario para que él ponga ahí que ese testamento anterior, con el número de escritura, con la fecha, el notario que lo hizo anteriormente, le quite toda validez. Eso es lo más recomendable. Si por alguna razón tú no lo tienes, no lo encuentras, finalmente lo único que tendría que valer es el último testamento. ¿Qué es lo que hacen muchas familias cuando alguien fallece? Como muchas veces el que deja el testamento no le da a nadie copia porque es una voluntad pues unipersonal, en este sentido se va a la notaría y el notario hace una búsqueda donde tú puedes saber por las fechas cuál es el último testamento que existe. Y si hay varios testamentos, porque ha pasado, a mí me ha tocado asistir contigo a hacer mi testamento más de una vez. Y dejo a lo mejor 10 testamentos. ¿El que vale cuál es? El último celebrado, Álvaro. El último celebrado ante notario. Ante notario. Porque recordemos que en México existe esta figura en la que a lo mejor yo hago mi testamento de puño y letra, lo firmo, pongo 2 testigos, y en un momento determinado después ese testamento lo podemos llevar a la notaría, se protocoliza, y entonces ahí sí pedirán la asistencia de los testigos. Pero si esto no lo hiciste, pues el último testamento registrado ante el notario, pues es el que tendrá la validez. Oye, entonces quiere decir que pues hay que recomendarle a todos nuestros amigos radioescuchas en un momento dado que asistan a un notario, a la brevedad, por sencillo que sea, dejen su testamento hecho. Claro, recordemos que... ¿Qué es mejor, dejar un testamento sencillo o dejar un problema abierto? No, dejar un testamento sencillo, yo creo que a ninguno de nosotros, bueno, si quieres a tu familia, haz tu testamento, si no la quieres, pues no lo hagas, claro, y deja problemas, pero en realidad siempre es mejor dejar un testamento. Sin duda alguna, yo creo que es la posición más valiosa ante la situación. Y Liz, ¿qué me dices de que en este mes de septiembre? Porque por eso estamos diciéndolo en este momento. Sí, fíjate que septiembre es un mes en que los notarios se han unido, el gobierno de cada entidad también da esta facilidad, y entonces se dan unos precios especiales. Inclusive si eres un adulto mayor, esos precios en cada estado pueden bajar hasta más del 60%.
por decir, en un estado en donde el testamento valga 2,400 pesos, tal vez siendo un adulto mayor, ese testamento te puede quedar en 1,100 pesos. Entonces, creo que es importante que acudas, puedes acudir con el notario. Muchas veces, como en este mes tienen mucha carga de trabajo, los notarios te dan una ficha, un folio que está registrado en el municipio o en el estado que correspondas, y puede ser que a lo mejor te atiendan la primera semana de octubre, pero debes de tener ese folio. Si no tienes ese folio, normalmente ya no te pueden aplicar ese precio preferencial. Fíjate que en alguna temporada pasada, y lo quiero decir muy claro, del Colegio de Notarios nos dijeron que realmente, aunque era solo en el mes de septiembre, pues se continúan a veces en el tiempo. Siempre no se confíen. Pero siempre y cuando haya folios, Álvaro. Pero no se confíen. Si esos folios que tienen reservados los notarios se acaban, pues aunque llegues en septiembre, puede ser que ya no te apliquen. Entonces, pues consulta a un profesional. La verdad, nosotros estamos dispuestos con el área jurídica a poderlos ayudar. Nos encuentran en el 55 52 11 11 25, a nuestros correos lvidals@bps.com.mx o acordon@bps.com.mx. Y también llámenos en su caso al 55 70 10 6987, repito, 55 70 10 6987, y búsquenos en todas las redes a través de Buró Profesional SC. Pues, ¿no? Pues Álvaro, el tiempo se ha acabado en la parte de tópicos fiscales. Vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado en la entrevista. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Hola, estimados amigos, su servidor Álvaro Cordón, estratega en el área fiscal y patrimonial de diversas empresas, catedrático de la Universidad Nacional y socio de Buró Profesional de Servicios. Estamos aquí para darte la mejor asesoría corporativa y patrimonial en el ámbito empresarial. Son 39 años. Mismo compromiso, mejorar cada día para brindarte el mejor de nuestros servicios. Siempre manteniendo la esencia de nuestros valores. Gracias por ser parte de nuestra historia. Buró Profesional de Servicios, marcando la diferencia. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. La entrevista. Aprende de los expertos. BPS News. Ya estamos aquí al aire, Lisbeth Vidals, y el día de hoy tenemos la presencia de un gran amigo, doctor psiquiatra, amigo personal, mi estimado Alfonso Martín del Campo. Poncho, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Saludos a la licenciada, saludos a ti, querido Álvaro, un fuerte abrazo y muchas gracias. Saludos al auditorio y gracias por la invitación. Se te agradece, Poncho. Poncho, mira, el doctor Alfonso Martín del Campo es psiquiatra, especialista, ¿y qué te puedo decir? Egresado, para decirte nada más, su doctorado es en Cambridge, porque todo lo demás para llegar a eso es todo un estudio. Mi estimado Poncho,
aquí yo quisiera hacerte una serie de preguntas muy fundamentales. Salieron reformas desde el punto de vista de carácter laborales, hablándonos de que si la NOM 35 y otros conceptos que sacaron de eso. ¿Qué nos puedes decir desde el punto de vista tuyo, profesional, respecto a esta NOM? Bueno, yo creo que pues que ya era tiempo que algo se hiciera con respecto a tomar en cuenta el estado y la regulación de la salud mental de los trabajadores en general, en el ámbito laboral, obviamente. Obviamente que también es importante fuera del ámbito laboral, ¿no? Claro. La verdad es que yo creo que es una buena iniciativa que va a permitir que la salud mental ingrese al mundo de la salud en general de los trabajadores. Es decir, ahora ya no es nada más, oye, me corté la mano en tal máquina, o me electrocuté, o me caí. Bueno, los accidentes habituales laborales. Sí. Sino que ahora ya el estado de salud mental del paciente, el estado de las condiciones de trabajo del lugar donde trabajan las personas, las relaciones laborales entre jefe y subordinado, entre compañeros, el famoso bullying, aunque no me acuerdo cómo se llama el bullying laboral, tiene otro nombre, pero bueno, el que te estén molestando, que no te quieran, que te bloqueen. Sabemos de las competencias desleales que hay entre compañeros que quieren el mismo puesto y que algunos los llevan a depresión, a ansiedad, incluso a intentos de suicidio, ¿no? Oye, entonces, te preguntaría, Poncho, ¿en el pasado existió en alguna época alguna regulación sobre eso? Yo no había escuchado. No, por eso digo que ya era hora. Yo creo que esto es algo muy nuevo. Curiosamente, en la historia de la medicina, no solo yo tuve la fortuna de estudiar en el extranjero, el privilegio, y me di cuenta que tanto en el extranjero, en algunos países, en Europa, en México, la salud mental siempre queda relegada al final. Es lo último, como que los médicos no quieren saber nada de la parte de salud mental. Los abogados tampoco, los políticos tampoco, que buena falta les hace, acá entre nos, a uno que otro. Y total, que la salud mental, pues hay cada quien que se rasque con sus uñas, como dicen vulgarmente. Cuando realmente lo que se trata es de tener un lugar propicio para trabajar, un lugar donde la gente se sienta a gusto, apoyada, donde además tú no puedes, si tienes una tragedia en casa o un problema grave, llegar a trabajar como una lechuga fresca, recién cortada, ¿no? Así como ya voy a trabajar, entonces me olvido de lo que está pasando en mi vida personal. O sea, es indivisible. Y esto mucha gente no lo entendía, no lo han entendido porque era psicológico, era psiquiátrico. Bueno, psiquiátrico es peor que psicológico, ¿no? Es casi ya locura. Y no es cierto. Todo mundo somos vulnerables a presión, a la tensión, a la cuestión financiera, a que uno de nuestros hijos se enferme, a que el vecino me moleste, vete tú a saber. Entonces, cuando yo voy a trabajar, también ahí se refleja mi estado mental, pero principalmente estas nuevas normas de salud laboral tienen que ver con el hecho de que ahora los patrones y las empresas tomen en cuenta, yo creo que tanto lo local, es decir, dónde trabajo, con quién, cómo, cuáles ventajas o apoyos tengo, pero también qué problemas tengo yo como persona y a quién puedo recurrir, cosa que antes no existía, para acabar pronto. Claro, y como usted lo comenta, doctor, creo que es importante la conciencia. Yo a lo mejor he sabido que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como en el ISSSTE, que sería
pues el servicio médico al que la mayoría accede, sí hay servicio de psiquiatría. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? El trabajador o el mismo patrón no aceptan su condición, y creo que lo que usted acaba de decir es muy importante. Todos en cualquier momento estamos susceptibles a una depresión, a una falta de ganas por ir a trabajar, entre eso y la parte protectora hacia la mujer de la ley, por decir, esta distinción que hacen en que solo las mujeres por ciertos padecimientos pueden ausentarse del trabajo, ¿no? Sin embargo, el hombre no. A lo mejor el hombre tiene a su hijo y le dicen, oye, sí te puedes tomar 5 días, pero los paga el patrón, a diferencia de la mujer. O no se reconoce esta parte de la menopausia en la mujer que puede causar estragos importantes. Entonces, creo que lo primero también es estar consciente, con independencia del sistema de salud que maneje el patrón. Pero también, ¿cómo poder identificar? Mi pregunta sería a usted, ¿cómo poder identificar si ese elemento que afecta esta norma pertenece al patrón o es del trabajador? Porque si bien usted lo dijo, es indivisible, pues yo también como patrón, si yo estoy dando todos los elementos necesarios para que exista un buen ambiente de trabajo, condiciones aceptables, ¿cómo separar esta parte, doctor, de saber de quién es la responsabilidad? Mire, bueno, la verdad, yo no estoy muy versado en la cuestión de leyes o de normatividad. Antes, quiero nada más aclarar, usted tiene toda la razón. Los servicios de salud mental existen tanto en el Hospital General, en el Seguro Social y en el ISSSTE desde hace mucho. Pero el planteamiento de Álvaro de estas NOMS nuevas es de que ahora ya las empresas tienen que tomar una parte activa, una iniciativa, tienen que estar conscientes, como usted dijo, de conciencia, de que sus trabajadores pueden enfermarse o pueden tener problemas. Ahora, contestando su pregunta, pues es muy difícil, licenciada, yo se la voy a cambiar. Olvídese de salud mental, porque la salud mental es como el resto de la salud. ¿Qué pasa con un paciente que tiene diarrea? ¿O sea, es culpa del trabajador o es culpa de la empresa? Pues quién sabe, porque quién sabe dónde agarró el bicho. El problema es que el trabajador no puede estar en su lugar porque tiene que ir 10 veces al baño. Claro, le van a decir, ve al seguro para que te den una incapacidad, te den tratamiento, y es cuando ya empieza el tratamiento. Ahora, sí, pero pues no se puede saber de quién es culpa. Y yo creo que la salud mental tiende a eso. O sea, yo estoy tenso porque me estoy divorciando, estoy tenso porque mi esposa está entrando en la menopausia y ella es ama de casa y no me hace caso, o estoy tenso porque en el trabajo no me quieren ascender y además me llenaron de más responsabilidades. Pues es muy difícil poder decir, no, pues el señor está tenso porque tiene demasiada chamba, o está tenso porque tiene problemas familiares. Entonces no, la empresa no tiene nada que ver. Pues no, yo por eso digo que es indivisible, porque la persona está enferma. Ese es el problema. Ahí no sé, perdón, ahorita ya con mucho gusto termino. No sé cómo se pueda eventualmente, porque sí hay ciertas normas y ciertas leyes que se llaman accidentes de trabajo. Yo soy perito también del Consejo de la Judicatura en términos en materia de medicina, no solo de tortura y de psiquiatría, sino de medicina. Y hay, por ejemplo, los que se llaman los famosos accidentes de trabajo. Entonces sabemos que una persona que usa un torno corre el riesgo de que se le aplaste un dedo por el torno, pero al mismo tiempo el de al lado lo puede empujar y entonces le aplasta toda la mano en el torno. Pero entonces fue accidente de trabajo o estaban jugando, ¿no? Claro. O es en su casa. Entonces sí, yo creo que sí hay como algunos accidentes de trabajo muy bien definidos, pero hay otros que son imposibles de definir, y yo creo que la salud mental es uno de esos terrenos donde cualquier cosa puede pasar, cualquier factor puede desencadenar un malestar que incapacite o que disminuya
la productividad, la eficacia de un trabajador. Y los que resultados. Claro. Que puede ser de tipo laboral o de tipo, llamémosle, personal, ¿no? Ahora, en este sentido, en México tenemos muchos empresarios, patrones, que no creen en eso, doctor, que no creen en la salud mental, o sea, por decir, a lo mejor tiembla, ¿no? Tiembla y de repente... Estamos en septiembre. Ajá, tiembla. La gente quiere no, que regresen... No lo invoque, por favor. No, que regresen a trabajar, o que es el 19 de septiembre y que la gente no esté nerviosa, o que inclusive ante un temblor como fue el del 17, ante una pandemia, cuando de repente en las empresas alguien quiere decir, oye, necesitamos un psicólogo para hablar de esto, y hay empresarios que no creen en esto. Entonces, ¿cuál sería a lo mejor su recomendación o algún tip que usted nos dé a los que nos están escuchando para hacer un poco de conciencia de que esto es necesario? O sea, puede ser que el patrón se sienta fuerte, se sienta bien, o él se encuentre estable, pero no significa que todo mundo esté así. Entonces, ¿cuál sería su recomendación para nuestros patrones radioescuchas para que pudieran darle a sus trabajadores pues este soporte, a lo mejor 3 o 4 ideas que usted nos dé para que el patrón pueda ponerlas en práctica y pues apoyar a sus trabajadores? Pues mire, la primera, así concisa y directa, es de que la salud mental, ya sea un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, cualquier gente que está dedicada a la salud mental, pero digamos doctores, psicólogos en general, pero el área de la salud mental no es un acto de fe, no es una cuestión de no creo. Yo no creo en la psicoterapia, yo no creo en los antidepresivos, no. Esto es medicina del siglo XXI que tiene muchos años de evolución y que tiene que ver con las neurociencias y tiene que ver con evidencia. Hay un concepto que se llama medicina basada en evidencia. Entonces, el que la gente tenga trastornos y cambios y no poder dormir y ansiedades y demás, está perfectamente documentado científicamente. Entonces, lo primero que yo le diría a los patrones es, señores, yo no sé ustedes en qué crean, creer, acto de fe. Esto es un hecho. Un infarto es un hecho. Una úlcera es un hecho. Una depresión es un hecho. Un estado de ansiedad generalizado es un hecho. Entonces, eso sería lo primero, como que difundir más educativamente tanto a los patrones como a los trabajadores, pero sin tendencia. O sea, simplemente decirles, señores, estos se llaman enfermedades, porque incluso entre la gente, olvídese de los patrones, entre la gente hay personas que creen que esto no existe. O sea, que todavía creen que se puede arreglar con homeopatía o yendo a bailar a Chalma, etcétera. Entonces, esto es una enfermedad, estamos hablando de salud mental. Entonces, claro, lo primero es que es un hecho médico, científico, con bases. Lo segundo, todo mundo estamos vulnerables. Y le voy a decir algo, y se ha visto en estudios, ciertas cosas como la ansiedad, el insomnio, la agresividad y otras conductas alteradas, no nada más de impulsos, sino patologías, se ven con más frecuencia en las grandes ciudades que en las pequeñas ciudades. De tal manera que una persona que se traslada 1.5 horas en transporte público para llegar a trabajar 8 horas y luego de regreso otra 1.5 horas, pues usted dígame a cuántos factores estresantes está sometido esta persona en ese ir y venir, y aparte las del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que todos somos vulnerables, el patrón y el trabajador y el político y todo mundo. Mi estimado Alfonso, claro, es que tu tema da para muchas horas y aquí, ¿sí? Aquí ya tenemos y vamos a tener más horas y más tiempo. Lisbeth, ¿tenías algún comentario que querías antes de cerrar? Sí, con Alfonso? Importante lo que dice el doctor, que bueno, el patrón también lo requiere. En el caso de los empresarios nos hemos dado cuenta de también la vulnerabilidad al tomar decisiones, al estar solo,
el empresario en su decisión, y un paradigma en México en el sentido de que los hombres expresan menos sus sentimientos y en las estadísticas hay un mayor número de suicidios de hombres que de mujeres. Creo que también invitar a no solo a las mujeres, sino a toda la población, hombres y mujeres, a hacer esta conciencia. Creo que usted lo dijo bien con la parte de la educación, tanto en la casa como en los empleos, pues hacer campañas, hacer conciencia, hacer una divulgación de que creo que todos estamos expuestos, doctor. Entonces, por mi parte, agradecerle, creo que está muy interesante y pues ojalá haya la oportunidad de hablar de otro tema en una futura ocasión. Yo no le voy a dar oportunidad a Alfonso. Mi estimado doctor, no pude llegar en la mañana a mi terapia, pero no mañana voy a estar ahí. Te veo bastante bien. Pero es cuestión de la tele, mi hermano. Oye, Alfonso, yo sí te quiero invitar, como este tema, que fue un tema muy sencillo, ¿verdad? Pero nos da para mucho. Yo creo que en esta época, este programa va a ser transmitido este día 15 de septiembre. Creo que es extraordinario y es antes de las fechas, fiestas patrias, pero también de las fechas que han sucedido los temblores, y hay gente que está asustada, tienes toda la razón, pero va a ser otra fecha también después, Alfonso. Te voy a invitar otro día para que nos hables del por qué la gente le tiene miedo o terror a pagar impuestos. Fíjate lo que digo. Yo creí que a los temblores. No, porque vas a ver, porque todos los meses es un temblor en el bolsillo de los contribuyentes, y yo creo que sí hay. Yo creo, en la mano, ¿verdad? Y yo creo que sí hay un miedo terrible y una afectación real, Alfonso. Te quiero agradecer mucho tu presencia el día de hoy aquí con nosotros, Alfonso. Por el tiempo se nos acaba, pero tenemos la oportunidad de poder hablar contigo otra fecha. ¿Te parece? Me parece, bueno, primero que nada, muchas gracias a los dos por esta charla tan amena. Sí, es un poco apresurado tratar de cubrir todo el tema. Yo les deseo a todos que tengan paz interna, salud mental, que duerman como bebés, coman a gusto y traten de estar estables. Y sí, con mucho gusto acepto la invitación, Álvaro, mi hermano, el día que quieras, para hablar del tema que quieras, las veces que sean necesarias. Cuenta conmigo, y bueno, pues aquí estamos a sus órdenes. Dime dónde puede localizar la gente, número telefónico o algo donde se te pueda localizar, Alfonso. Mira, te voy a dar el teléfono de mi consultorio, es el 55 36 37 02. Repito, 55 36 37 02. Estoy en la calle de Pestalozzi, 838, aquí en la colonia Narvarte Poniente, muy cerca del eje 5 y de División del Norte. Ahí estoy a sus órdenes. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todo el auditorio. Licenciada, mucho gusto. Mucho gusto. Y espero, insisto, acuérdense, ¿para qué estar mal si se puede estar bien? Maravilloso, Alfonso. Te mando un abrazo y cuídate mucho. Les recordamos a todos ustedes, amigos, en 24/7, ¿verdad? Que es en Spotify. Pueden escuchar esta entrevista del doctor Alfonso Martín del Campo y a través de VPS News. Vamos a un corte y continuamos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. VPS News, noticias desde otra perspectiva. Estás escuchando GCI Radio. Soy Lisbeth Vidal, socia directora de BPS. Somos una firma cuyos principios éticos son la piedra angular de nuestros procesos y estrategias. La honestidad, confianza, lealtad, profesionalismo, trabajo en equipo y actitud de servicio han regido el día a día en BPS por más de 37 años. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Noticias. El día a día
con BPS News. Bien, ya estamos aquí de regreso, Lisbeth, y bueno, ya nos queda poco tiempo, pero creo que hay una noticia fundamental en estos días, ¿sí o no? Sí, claro, pues lo publicado esta semana del presupuesto Nada más del dame tu 2024. comentario rápido. Pues importante, Álvaro, para nosotros el que se está considerando un déficit fiscal. Esta parte está dividiendo las opiniones de los analistas. Está quien dice que esto va a provocar inflación, devaluación a la salida de este sexenio, y están aquellos optimistas que dicen que no va a haber afectación, que el valor del peso, nuestro Producto Interno Bruto, es lo suficientemente fuerte para evitar algún descalabro. Entonces, la verdad, los analistas están encontrados en esta situación. Esperemos que no haya una afectación grave, porque cualquiera que nos escuche diría, ya a mí que me interesa el presupuesto. Pero si hay inflación, con lo que gano hoy compraría yo menos. Si debo algo, la tasa de interés de esos créditos aumentaría, y en su caso, pues con el mismo dinero yo no adquiriría lo que yo hoy lo que adquiero. te voy a decir, Liz, que a mí me llamó la atención. Yo creo que esto va a ser digno de poderlo platicar con mucha extensión. Pero fíjate, este déficit es acerca del 5% del Producto Interno Bruto. 5%. Es el déficit más grande en los últimos 30 años. Sí, desde el 88. No se decía de que no hay deuda. Es el de este año, no es el acumulado, por favor. Porque cada año ha habido endeudamiento. El de este año va a ser. ¿Qué significa el déficit? Vamos a gastar más de lo que se ingresa. Para todos ustedes, amigos, nada más comentándole, ¿qué pasa si gastas más de lo que ganas? Pues te endeudas y tienes deudas. Y el país, ¿qué es lo que está diciéndonos hoy? Señores, el próximo año este país va a tener mucha deuda. Y la deuda solo se puede pagar o dejar de pagar. Y como México es un país pagador, va a pagar. Y para pagar, Lisbeth, ¿de dónde sacamos dinero para pagar? De los impuestos. Entonces, estimados amigos, vamos a terminar el sexenio diciendo que vamos a tener obras, vamos a tener todo lo que quieran ustedes y manden, que se va a seguir dando las pensiones, pero vamos a acabar con un gran endeudamiento. Y eso va a repercutir en los impuestos para los próximos años. Claro, y esperemos no ver, Álvaro, en muchos estados, porque recordemos que muchos de las contribuciones son de captación federal, sí, y se distribuyen en los estados. Ya en alguna otra cápsula de noticias habíamos hablado de que en algunos estados ya está existiendo este déficit de recursos. Entonces esperemos que no se agrave para el siguiente año en el sentido de esta falta de pues captación contributiva o del déficit fiscal que existe. Fíjate que cuando decimos un 5% del Producto Interno Bruto, nada más déjame decírtelo, cuando estamos hablando de 1.7 billones, que son millones de millones, o sea, es mucho dinero. Claro. Mucho dinero el que se va a estar en endeudamiento, y tienes toda la razón, porque el gasto se va a cubrir. ¿De dónde se obtendrá el dinero? Solo hay formas. O pido al extranjero o genero la máquina. Y como dices, si lo que se va a generar es inflación, a todos, al más rico y al más pobre, nos va a golpear el bolsillo. Sí, claro, tenemos que estar atentos también al precio del petróleo, Álvaro, que en muchos sexenios nos ha salvado, como fue el de Fox. Entonces tenemos que estar también muy pendientes de ese copete que se genera con el precio del petróleo, y pues esperemos que no haya alguna afectación. Entonces, pues terminamos el programa, Álvaro. Disfruten las fiestas con responsabilidad, y pues nos vemos el próximo viernes en BPS News. Hasta la próxima. Contamos con especialistas que dan soluciones contables, fiscales y administrativas a las necesidades de tu empresa. BPS, tu aliado en los negocios. Tu aliado en los negocios.